Muy buenos días, Michoacán, México, planeta Tierra. Mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas en los Estados Unidos, en Chicago, ahí a nuestra compañera y compañeros que están organizando el 1 de mayo para exigir respeto a los derechos humanos de los migrantes en Panamá, en Venezuela, en Colombia. Saludamos a los colombianos que han dado una muestra de civilidad al votar por candidatos de izquierda y hasta Argentina. Hoy, 16 de marzo del 2022, tenemos una muy agradable visita en su programa número 29. Conciencias del Instituto Nacional de Formación Política, la red de los círculos de estudio en Michoacán y a nivel nacional, así como las escuelas municipales en Michoacán y la Escuela Nacional de Formación Política. Vamos a iniciar porque se nos queman las habas por presentar a nuestros distinguidos visitantes. Aquí la doctora María Elena Rivera Heredia, catedrática de nuestra máxima casa de estudios de la Facultad de Psicología y bueno, ha participado en muchas otras cuestiones académicas que ya nos va a ir explicando. Bienvenida, doctora. Qué gusto y qué orgullo estar aquí. Hay tantos radioescuchas vinculados con este programa que siento que es una oportunidad muy grande que nos abran este espacio para compartir lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bienvenida, doctora María Elena Rivera Heredia, Nicolaita, y aquí a nuestro amigo de tantos años y de tantas batallas, sobre todo en la lucha migrante, Pedro Fernández Carapio. Gracias. Bienvenido, Pedrito. No, gracias, mi querido Raúl. Siempre es un gusto escucharte y cuando tengo la oportunidad de verte, pues no la desperdicio. ¿Y tú que te querías quedar ahí en el jardín de la soterraña tomando café? Originalmente la doctora me había dicho que si podía esperarla afuerita Pero bueno, le hicimos manita de puerco a la doctora y bueno, aquí tenemos a Pedrito, que es además autor de, bueno, ya nos vas a platicar, doctora María Elena Rivera. Hoy tenemos la presentación de un libro que me parece fabuloso, no porque pesa como 3 kilos, sino porque tiene un título extraordinario. Superando tiempos difíciles, cuentos y relatos sobre migración y derechos humanos. Bueno, usted, doctor. Gracias. Ojalá que lo conozcan pronto. Pues Háblenos, porque tú eres también colaborador de este libro, entonces vamos por partes. Primero las damas, ¿estás de acuerdo, Pedrito? Bueno, entonces primero la doctora. Cuéntanos todo, hasta lo que no tengamos que saber. Pues ya nos contaste al inicio de este programa que muchos de tus radioescuchas viven fuera de Michoacán, en otras partes del mundo, ¿no? Muchos en Estados Unidos, pero también tienes radioescuchas de Latinoamérica. Y en todas partes del planeta, la vivencia de la migración es parte de la vida cotidiana. En Michoacán, diría que quizás un poco más intensa que en otros lados, ¿no? Sabemos que la mitad de los michoacanos vivimos aquí, en este estado, pero la otra mitad vive en Estados Unidos. Y todo el tiempo, en conversación con los migrantes, escuchas el mismo tema de que es necesario defender sus derechos y que es necesario educar en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Yo como investigadora de la Facultad de Psicología estaba interesada en apoyar a las familias de los migrantes que se quedan en Michoacán. Entonces, durante muchos años estuvimos haciendo talleres de apoyo psicológico, sobre todo a mamás, hijas, hermanos o a migrantes retornados en comunidades. Y después de esos proyectos han venido muchos otros más. Sin embargo, creíamos que más que libros académicos de resultados de investigación o manuales de intervención sobre los talleres que hacíamos en las comunidades, también era necesario que creáramos algo que la gente pudiera tener
muy cerca de ellos, que fuera fácil de leer, fácil de comprender, que les informara más sobre sus derechos humanos. Entonces, con apoyo de la Universidad Michoacana, creamos un proyecto para desarrollar materiales didácticos que orientaran en temas de migración. Y este libro es uno de estos materiales didácticos, ¿no? ¿Qué cuenta? Doctora, empezando por la portada, es como si tuviéramos un libro para la primaria. Sí. A ver, platícanos. Ay, no, pero déjame, me quedo con tu expresión. Eso quisiéramos, que en nuestras primarias los niños pudieran leer la importancia del tema de la migración para nuestro país. ¿Y que los niños no tienen nada que ver con los migrantes? Si Los sus niños papás se van a Estados Unidos. Tienen todo que ver con los migrantes, y los mexicanos tenemos todo que ver con los migrantes. Y los latinos. Y los latinos, pero nuestros libros de texto, no conozco los del resto de Latinoamérica, pero los de México no incluyen el tema de migración como un tema prioritario. Como muchos otros temas. Como muchos otros, La pero... educación ecológica, que apenas empieza Pero a si se está vislumbrar. yendo el 10% de mexicanos a Estados Unidos y el 50% de los michoacanos a Estados Unidos, ¿cómo no incluir ese tema? Y que en la además formación? no lo podemos parar. No se va a poder parar, Pedro. No lo podemos parar, y es un tema de la historia de México fundamental. Ahorita tengo aquí enfrente a Pedro, que es activista en el tema de exbraceros, en la relación de México-Estados Unidos, en esta historia de la Segunda Guerra Mundial, el papel de los mexicanos que se fueron a ayudar a los estadounidenses a la producción agrícola e industrial para que no parara la industria y pudiera alimentarse a los locales y a los que estaban en la guerra. Estamos hablando de que estos exbraceros están olvidados y forman parte también de la historia mundial. Qué bueno que tocas ese tema porque es íntimo. Mi papá fue bracero del 42 y se murió, Pedro, esperando que le regresaran el dinero. Igual que mi padre. Así es, se quedaron esperando ese dinero que sí lo mandó a Estados Unidos. Y se murieron viejos. Mi padre se murió a los 98 sin ver un poquito de justicia hacia eso. El dinero lo mandaron de Estados Unidos porque era el ahorro de la seguridad social, el 10% del salario, y alguien, no sé qué pasó en México. Y sabemos que es un tema que las nuevas generaciones ya no lo conocen, no saben ni que existe, y una de las virtudes es que este libro retoma 3 cuentos sobre exbraceros dentro de los 38 que están dentro, ¿no? Pero así como hay cuentos de exbraceros, hay muchas historias familiares de cómo viven el que alguien se vaya, cómo viven cuando regresa, la parte emocional, ¿no? De la tristeza, la desesperanza, la angustia, pero también la alegría y la esperanza de todo lo que pueden hacer juntos con este proyecto familiar de la migración. Entonces tenemos cuentos que son dirigidos a niños, completamente fantasiosos y muy hermosos, como el de la maleta mágica, que habla de cómo en esta maleta puedes tener cosas que te pueden ayudar en tu viaje, ¿no? Por ejemplo, una aplicación para que hables el otro idioma que desconoces, ¿no? O un bonche de esperanza para tener la ilusión de que te va a ir bien, o de optimismo, ¿no? Y digo, lo estoy reduciendo porque a manera de dibujos, a manera de relatos sencillos, podemos ayudar a que los niños entiendan lo que vive una familia en temas de migración, y también cada uno de los personajes, ¿no? O sea, ¿qué vive el migrante cuando está allá? El sufrimiento de la ausencia, la defensa de sus derechos humanos en el trabajo, la lucha contra la discriminación, por ejemplo, y también pues lo que viven los que se quedan esperándolo en casa. Doctor, antes de que entremos de lleno al libro, a los cuentos, a los relatos, vamos a cerrar un tema. La migración no va a parar en el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas, hay como 200 millones de trabajadores. No solo en América Latina, en todo el mundo. Y ahora con la guerra ruso-Ucrania, pues van a salir cientos de miles, si no es que millones. Incluso algunos vendrán a
a México. Bueno, algunos ya Ya llegaron, los más pudientes ya andan comprando casas y terrenos en Cancún y en los lugares más estratégicos y de mayor desarrollo, ¿no? Este fenómeno de la migración va a seguir siendo uno de los grandes temas del mundo y es el que menos atención le ponemos. Tanto en la educación, como usted ha dicho correctamente, desde los niños, en los derechos humanos, como la protección a los migrantes. Por eso lo que están haciendo los michoacanos y latinos en Estados Unidos de organizar un 1 de mayo, que en Estados Unidos no se conmemora el 1 de mayo, aunque ahí nació, en 1886, es para defender los derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras que emigran a Estados Unidos. Y el activismo de nuestros migrantes en Estados Unidos es impresionante. Yo creo que parte de lo que aprendemos de ellos cada vez que vienen de visita a México es el irnos formando más en lo que están aprendiendo ellos también por allá, ¿no? Del respeto a los derechos individuales, la lucha, el organizarse como latinos en Estados Unidos. Es impresionante. Y déjenme informarles a ustedes y a nuestros radioescuchas que este fin de semana Rafael Barajas El Fisgón, que es nuestro director del Instituto Nacional de Formación Política, fue a hacer un diálogo en Tijuana y en San Diego. La parte estadounidense, California, y la parte mexicana, porque el instituto está organizando círculos de estudio, redes de migrantes, porque somos parte de lo mismo. Nos separa la frontera. No, y ese punto de la frontera, pues históricamente ha sido un crisol de encuentros y desencuentros. ¿Qué te voy a decir a ti que estás también tan metido en la cuestión laboral, sindical, la cultural y demás? Y creo que donde estuvo el Fisgón es el punto clave de México. Ahí empieza y ahí termina México. Ahí está la parte como más lo quieras ver. Ahí está la parte más sensible de las dos patrias, ¿no? Así es. Y yo les diría que depende de la historia, porque México formó parte de todo California, ¿no? O sea, nos quitaron medio México. Ese es otro tema que podemos discutir en otro momento, la mitad de nuestro territorio, pero ¿qué les parece si vamos a un corte musical? ¿Y por qué no nos sugieren una canción de migrantes que no sea Camila la Tejana? Porque ya todos la conocemos, pero... Bueno, sí. A ver, Pedro, tú que eres... Si me permiten sugerir, pues ahí con las famosas, algo de la época de los braceros, precisamente, que escuché mucho en mi casa, en muchas familias michoacanas y mexicanas, con las jilguerillas, una que se llama Vendiste los bueyes. Me parece muy bien con las jilguerillas. Vamos a... el ingeniero Emanuel hoy tenga complacencia para ustedes con esta rola sobre los migrantes. Mis hijos lloran.
Fabulosa canción de las Jilguerillas. Pedro, hace muchos años que no las escuchaba. No, pues esa yo con regularidad las escucho porque se la escuché cantar a mi madre muchísimas veces. Habla de alguien que vendió los bueyes para el pasaporte precisamente, ¿no? Y habla de esos malos tragos, como le regresan el cadáver del bracero y ella se rehúsa a tomar la compensación que le envían junto con el cadáver. Pero bueno, el caso es que en México, como siempre ha dicho, buena parte de sus tragedias cantando, ¿no? Y esta es una muestra de eso, como en la música también están documentados de esa forma tan sentimental pasajes tan importantes de diferentes épocas, en este caso la Segunda Guerra Mundial ligada con los braceros, como bien mencionaba la doctora María Elena. Tienes razón, es algo muy mexicano. Si gana la selección nacional, a festejar. Si pierde, lo mismo. Todos al ángel porque perdió la selección mexicana. Bueno, vamos de lleno al libro que me parece muy bonito, muy bien ilustrado. Pero cuéntanos, doctor. Mira, voy a aprovechar. ¿Qué trae? Sí, voy a aprovechar tu sugerencia de contarles el libro a través de la portada, ¿no? ¿Sí se ve la portada? El libro es para todas las edades, pero tiene una sección para niños, ¿no? Entonces, en esa sección para niños empezamos con un relato de Marisa Mariposa, que justo anda circulando por los diferentes árboles, ejerciendo su derecho a estar donde le toca estar según la estación, sin límites de fronteras. Y por aquí está Marisa Mariposa en el libro. Está también Dieguito, un migrante, un niño brillante, ¿no? que justo vive la separación de sus papás, se queda a cargo de los abuelos, ¿no? Está la maleta mágica que necesita llevar todo migrante, ¿no? En esta sección infantil. Hay un peso importante en los textos ligado con la cultura, como a pesar de que estemos en países diferentes a donde nacimos, nos llevamos en el corazón y en muchas de las cosas que hacemos, en lo que comemos, en lo que escuchamos, en lo que bailamos, en lo que admiramos, también a nuestro lugar de origen. Están las botas del señor de las botas de serpiente, que es un cuento infantil que nos habla y nos alerta de los fraudes, de todos los que van y ofrecen visas, y la certeza de que van a asegurarles el trabajo cuando se vayan a Estados Unidos y que engañan a la gente, ¿no? Y bueno, a través de una historia muy simpática, nuestros lectores podrán estar más informados de cómo prevenir los fraudes, ¿no? Está una chica con mirada amorosa esperando a su amor, ¿no? Llámese novio, llámese marido, ¿no? Pero es esta relación de pareja amorosa que tolera la ausencia con la esperanza de construir un mejor futuro para la familia. Está la unión de dos culturas, ¿no? Entre los americanos que nos reciben y los mexicanos, y cómo vamos estrechando lazos al paso del tiempo. Está implícito en todo esto, en estas manos que se unen y en esta mirada de anhelo de la protagonista, también todo el dolor asociado con la separación, aquel que promete que va a regresar y nunca regresa, el tema de sacar adelante a los hijos, ¿no? El tema de la economía que está también vinculado con la decisión de emigrar y la esperanza de que quien se fue pues también envíe dinero, ¿no? Y lo que dicen algunos hermanos, dice, pero si a mí no me envía dinero, ¿no? Y yo a partir de que mi hermana se fue, pues ya perdí todo lo que tenía con ella, ¿no? O sea, todos esos dolores y sinsabores que están atrás. Estoy contándoles apenas una minúscula parte porque son 38 relatos. El libro empieza con un capítulo de información sobre qué son los derechos humanos, para qué sirven, cuáles son, cuál es la diferencia entre el derecho humano en general y los derechos específicos de los migrantes, ¿no? Que les adelanto, no todos, independientemente de dónde estemos, tenemos derechos humanos. Los migrantes, por su condición particular de movilidad, pues necesitamos cuidar el respeto a los derechos porque están en mayor vulnerabilidad. ¿Y a qué tienen derecho? Pues a salud. Tienen derecho a tener una atención digna.
a que si son niños y familias permanezcan unidos, a que no los separen, ¿no? O sea, hay mucha ya investigación científica comprobada de todo el impacto que tiene en el desarrollo futuro de un menor el haber sido separado de sus padres en un centro de detención, por ejemplo, ¿no? Claro. Y lo que nosotros hemos estudiado dentro de la Facultad de Psicología son también los impactos psicológicos de la ausencia del padre, que quizás siendo niño y creyendo que va a regresar pronto, los toleras mejor, sobre todo cuando tienes el apoyo de la familia, pero ya como joven, pues ya no les crees. Y entonces estamos encontrando evidencia de sintomatología depresiva en universitarios, hijos de migrantes, ¿no? En muchos de ellos que no regresaron o que igual contaron con papás responsables que estaban ahí, pero que en la parte emocional se desconectaron un poco. Tenemos otro sector del libro sobre prevención de abuso sexual, ¿no? En jornaleros agrícolas, ¿no? Esto es derivado de un proyecto de investigación binacional con la Universidad de California y con la Universidad Michoacana. Estuvimos explorando la presencia justo en situación de trabajo de acoso sexual laboral y desarrollamos este cuento para formar a las nuevas generaciones con más información de cómo prevenirlo y a quién acudir en caso de que este ocurra. Hay más cuentos, pero te quiero dar tiempo para que reacciones. 38 relatos, 38 colaboradores y colaboradoras. No, 56. 56 colaboradores. Con razón pesa 3 kilos este libro. Es demasiadas colaboraciones, lo cual nos da muchísimo gusto. ¿Y qué hizo Pedrito? Bueno, cuéntanos, Pedro. Ahí respondimos a la invitación y a la provocación de la doctora, que es una excelente provocadora. Digo, sobre todo ahí yo creo que se necesita un mérito aparte para poder provocar a quienes no nos consideramos ni cotidianamente escribimos, ¿no? Y bueno, nos animamos y a mí me tocó un poquito y me dio la oportunidad de regresar a mi niñez. Mi padre estuvo casi durante todo el tiempo, los 20 y tantos años que duró el programa Bracero, él estuvo viajando contratado a los Estados Unidos. Y de acuerdo a las visitas es el número de hermanos que somos. Calculo yo que debía haber hecho unas 9 visitas porque somos 9 hermanos y hablo yo ahí de las ausencias y los reencuentros, ¿no? Digo, con la tristeza expresada pues, como lo expresa un niño y ubicándonos en esos tiempos, hablo del sentimiento que nos embargaba cuando íbamos a dejar a mi padre de Salvatierra, Guanajuato, que es donde vivíamos en esos tiempos, a Irapuato, Guanajuato, que es donde concentraban de toda esa parte de la República, todos iban por ferrocarril y Irapuato era un centro ferrocarrilero, igual que Aguascalientes. Así es que ahí hacían la gran concentración de braceros o prospectos a braceros del centro de la República y de ahí los mandaban a uno de los lugares más usual, era Empalme, Sonora. Por eso Empalme, Sonora se desarrolló en esos años, porque cientos y cientos de braceros que todos los días estaban ahí prácticamente en campamentos, ¿no? Creo ese desarrollo ahí. Y hablo yo ahí de ese sentimiento que me embargaba con sus partidas y obviamente de las alegrías de los reencuentros. Y también de cuando íbamos a la estación por los baúles que mandaba mi padre llenos de telas para mis hermanas, porque fuimos 9 de familia, 6 hermanas y 2 hermanos, o para mi madre, sus pinturas, en fin, todo lo que él compraba o herramienta para él, todo lo que él lograba comprar allá, nos lo enviaba vía ferrocarril. Así es que era un día de estar abriendo ahí, buscando ahí el baúl lleno de algo nos iba a tocar. Igual en ese tiempo el chequecito, los dólares se enviaban, recordarás, vía telégrafo. Llegaba con un texto así muy breve, y la cantidad. Y con ese texto iba mi madre con un señor que tenía una casa comercial, le diera la firma de aval
y ella iba al banco y lo hacía efectivo. Y yo me le pegaba no tanto para acompañarla, sino yo sabía que tenía la consigna ahí de que mi padre le decía que cada que le enviara, de eso que enviaba me diera $1. Así es que yo iba a vigilar para recibir, en fin, todas esas ausencias, porque sabrás de que en ese tiempo, en México, en esas 2 décadas, fuimos alrededor de 25 millones de habitantes y fueron alrededor de 5 millones de extranjeros. Así es, eso nos dice lo que decía la doctora, que los porcentajes prevalecen. Actualmente hay 30 y tantos personas de origen mexicano en los Estados Unidos y somos, claro, 120 o algo, andamos ya rayando los 130. Los porcentajes de personas que se siguen yendo hacia los Estados Unidos prevalecen más o menos por los últimos, ¿qué te gusta? 70, 80 años, un siglo, vaya. Un siglo. Y bien decías, porque la migración no va a parar y no debe parar. Lo que sí debe cambiar es las razones por las cuales nos vamos. Que cada vez, y ahora con esto de la violencia, también un tema muy importante y muy vigente es los desplazamientos forzados, lo que está pasando en Ucrania. Luego eso cambia el mapa y cambia los flujos migratorios. Una salida masiva de un país en guerra modifica todos esos flujos migratorios, y no nada más en Europa. Seguramente va a haber efectos. Aquí yo te decía, hay ucranianos, familias ucranianas, sobre todo hay algunos que ya tenían ligas o emparentados con familias mexicanas, pues ya algunos ya están llegando aquí a México. Pero en fin, ese libro hablo yo de los encuentros. Pedrito volvió a su infancia, una infancia interesante. Sí. Imagínate, ahora sí que recobré un poquito ¿Y guardaste los dólares o no, Pedrito? Pues no, te los gastaste. Pues se invirtieron, digamos. Bueno, tenemos tema para varios programas, doctora y Pedro. Esta que sea la primera entrevista, primer diálogo. Hay muchos temas de la migración, de los derechos humanos laborales. Se acerca el 1 de mayo y Estados Unidos va a tener efervescencia de los latinos. Ahora ya se va a manifestar como de Mexican Labor Day. Exactamente, porque Estados Unidos no celebra el 1 de mayo, lo quitaron de la memoria porque ellos ahorcaron a los mártires de Chicago, pero ahora los mexicanos han regresado a esa memoria porque una de las mexicanas que organizó el 1 de mayo de 1886 fue Lucy Parson, que era mexicana, casada con Albert Parson. Entonces, ya tendremos tiempo. Y vamos a enlazarnos, ojalá, con nuestros compañeros y los clubes allá de michoacanos y los círculos de estudio que ha ido a promover nuestro director, el Fisgón. Ese proyecto estaba desde el año pasado, pero por la pandemia se detuvo. Entonces son temas fundamentales que vamos a seguir platicando. Vamos a invitarlos, Pedro, doctora, para otros programas, para que nos hablen, por ejemplo, de la psicología. Que dediquemos nada más a hablar de psicología. O que el tema de los braceros, ¿cómo va? ¿Cómo quedó? ¿Por qué no se resolvió? ¿Cómo se va a resolver? Si es que se puede resolver. Son temas actuales que debemos discutir. Pero vamos a decirle a nuestros radioescuchas, ¿dónde se consigue este libro? Ese libro lo podemos bajar de internet. La idea es que todo el mundo pueda tener acceso a él. Es un libro gratuito, 100%. Nada más con que pongan el título, pues está un poco largo, pónganlo completo. Es Superando Tiempos Difíciles, Cuentos y Relatos sobre Migración y Derechos Humanos. Quizá córtenlo poniendo Rivera Heredia, que es mi apellido, Rivera Heredia, y luego Superando Tiempos Difíciles, y rápidamente les va a dar una liga con la cual lo pueden descargar gratuitamente. Perfecto, en PDF. Está en PDF, sí. Perfecto, bueno, para nuestros radioescuchas, aquí nuestro ingeniero Emanuel, que es sumamente eficiente en cabina, va a poner un link ahí para que la gente, los radioescuchas, quieran conocer este bellísimo libro que es una coedición. ¿O solo es de la Universidad Michoacana? Es solo de la Universidad Michoacana. Pero bueno, los autores, que es algo que me gustaría comentarles a la audiencia, los autores son algunos académicos, otros activistas, y hay muchos colaboradores
que son estudiantes hijos de migrantes. No, perfecto. Y me han pedido que saquemos un tomo 2. Entonces, cuando tenga la convocatoria del segundo libro, Me anotó. por favor. Y me gustaría pasarla también por tu programa, por si hay gente en cualquier otra latitud que quiera enviarnos sus aportaciones, sean bienvenidos. No, centroamericanos. Claro. Centroamericanos, imagínense el tema centroamericano de la migración para Claro, México y para claro, Estados claro. Unidos, que usan, aquí tuvimos campamentos de haitianos, ¿no? Así es. También de eso habla el libro, pero Claro. hay Entonces, mucho que contar. Hay mucho que contar, se nos acabó el tiempo, pero ¿qué les parece si los invitamos? Te invitamos, doctora Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. a un próximo programa. Ahora que viene el tema del 1 de mayo y la lucha de los mexicanos y latinos por la amnistía, por los derechos laborales. Toda esta cuestión da para discutir. Incluso vamos a ver cómo dialogamos con los clubes y con los círculos de estudio de Estados Unidos para este tema. Entonces, esta es su casa. Muchas gracias. Las puertas, si están cerradas, les decimos toquen, y si no abren, tírenla, porque este espacio es para ustedes. Gracias. Y sobre todo temas tan interesantes, tan fundamentales como la migración de los michoacanos. 4 millones, bueno, casi 5 millones de michoacanos y 5 millones en Estados Unidos. Hay más michoacanos en Estados Unidos que en la capital Morelia, que debe tener 1 millón de habitantes. Máximo. Pues despídanse de nuestro auditorio, doctora María Elena Rivera Heredia, qué gusto que esté aquí, una nicolaita, investigadora, psicóloga, que tiene un currículum enorme que no quisimos leer porque nos tardaríamos como 10 minutos en todas las actividades que has hecho como investigadora, como docente, como profesora, como psicóloga. Adelante, por favor. Pues yo quisiera, ojalá que en su biblioteca de círculos de estudio pudieran incluir esta obra, ¿no? Creo que hay muchos temas que le pueden interesar a quien se está formando en temas políticos y de vinculación con la sociedad. Entrarle a los temas desde un breve relato puede ser fascinante, ¿no? Y combinar un texto arduo con un texto un poquito más dulce. Y pues darle las gracias por el espacio, encantada de conocerte y encantada de poder acompañarte en otros programas. Muchísimas gracias, Pedro Fernández Carabi. Mi estimado maestro, pero gracias por la invitación. Estamos a tus órdenes y sobre todo gracias a quienes tienen la generosidad de darse un tiempo para escuchar este programa. Y a través de este mismo programa seguramente te pedimos y aceptamos tu invitación, nos pongamos de acuerdo con un tema que sea oportuno a la fecha que lo hagamos y que sea de interés general para quienes nos escuchan y quienes nos conocen, y a quienes no nos conocen, bueno, estamos a sus órdenes. Se nos ha terminado el tiempo, vamos a despedirnos a todos nuestros seguidores en Estados Unidos, América Latina, México, Michoacán, a los círculos de estudio aquí en todos los municipios de Michoacán. Tenemos una escuela de formación municipal y ahí el tema siempre salta de los migrantes, que va a venir no sé quién, que van a hacer la fiesta de no sé qué, que llegan los dólares, que bueno, es un tema cotidiano. Entonces vamos a volver con ustedes. Esta es su casa, esta es una cabina abierta para ustedes, este es el programa Conciencias para la revolución de las conciencias. Wow. Hasta luego. Gracias, hasta luego.